Maestros, buenas tardes. Miren, este es el video 647 y sigo compartiéndoles información, sobre todo relacionadas con esta séptima sesión ordinaria del Consejo Técnico del 31 de mayo del 2024. La próxima semana, viernes, ya es la séptima sesión. El tema del pensamiento crítico es un tema que se debió de haber visto en la sexta sesión, pero hasta hoy, en la séptima, se está retomando. Y el pensamiento crítico se está viendo para las niñas, niños, jóvenes y adolescentes en educación básica. Pero yo sí les quiero compartir otro documento que me envían de España sobre el pensamiento crítico, pero a nivel universitario. Y ese documento me lo comparten vía Twitter o X. Y bueno, está el documento para compartirles porque tal parece que el tema del pensamiento crítico es un tema que se está revisando en muchas partes del mundo. No se diga en Iberoamérica, en las escuelas de Iberoamérica, en México, en todos los estados de México, en todas las escuelas, en todas las zonas escolares, pues es un tema que se tiene que ver en educación básica. Entonces, les comparto el documento. Es algo muy sencillo y muy práctico y muy pues accesible, pero sí trae buena información. Este documento de pensamiento crítico que me comparten desde España, ya lo publiqué en mi muro, ya lo publiqué en mi grupo, con imágenes, pero sí les quiero compartir el texto, ahora sí, en Zoom. Entonces, vamos a compartirles la pantalla y, y pues a revisar el texto. Miren, aquí dice pensamiento crítico, el último dique frente a la mentira. ¿Por qué el último dique frente a la mentira? Bueno, porque ustedes saben que los diques son para contener algo, para que no se nos vaya, para que no se nos escape, para detenerlo y tenerlo ahí, como los diques de agua. Entonces, nos dice el texto de Miguel Ángel García Vega, desde el 11 de mayo de 2024, yo tenía guardado el enlace para hacer el video y bueno, hasta hoy se me da. Nos dice que desarrollar un criterio propio en medio de la actual desinformación y manipulación resulta imprescindible y clave en la formación de los futuros talentos. Esto es importante, el desarrollo crítico propio en medio de la actual desinformación y manipulación. Y no se diga en tiempos de política, no se diga en tiempos de política. Por eso es imprescindible que se aborde este tema. Dice Miguel Ángel, dice, escribió Francis Scott Fitzgerald en 1559 a 1904, trae esa fecha por ahí, dice que la prueba de una inteligencia de primer nivel es la capacidad de tener dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo y seguir manteniendo la capacidad de funcionar. Lo repito, la prueba de una inteligencia de primer nivel es la capacidad de tener dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo y seguir manteniendo la capacidad de funcionar. Nos dice que él escribe en The Crack Up, el hundimiento, ahí nos relata la sumisión de Fitzgerald al alcoholismo, al desperdicio de su enorme talento, el hundimiento de su existencia, por eso el título de su obra, El hundimiento o The Crack Up. Leila Guerriero, que es periodista y escritora argentina, en In Crescendo, que es su obra, ahí nos dice que en una era donde el ruido de la conversación está a todo volumen y proviene desde todos los ángulos, bueno, hay que formarse un criterio propio en medio de la bulla, de la desinformación,
de las contradicciones, de la desmemoria, la manipulación de los discursos, no se diga en tiempos de política, y los relatos pueden ser difíciles, pero resulta absolutamente necesario. Resulta necesario formarse un criterio propio en medio de la bulla y la desinformación. Y de esto, en tiempos de política, pues están inundadas las redes. Por su parte, Kiko Martín, Kiko Martín, que es profesor de historia en el Colegio Pío XII de Valencia, España, pues él nos dice, lleva 2 años escribiendo y nos dice que la historia la relacionamos con temas de actualidad para que los jóvenes aprendan a discernir un discurso populista o demagógico de uno serio en términos políticos. Bueno, en tiempos de política, pues hay discursos muy demagógicos, hay discursos populistas y hay discursos serios. Entonces, se necesita en estos momentos, y lo digo para todos mis compañeros maestros, porque hay quienes no tienen este pensamiento crítico, bueno, que hay que trabajar ese pensamiento crítico, formarlo con los estudiantes, con los amigos, con las familias, porque aparte, pues se da en los discursos populistas o demagógicos, en términos políticos, culturales o literarios. Aparte, en la literatura y la lengua también aprenden contextos de crítica social. La obsoleta idea de memorizar pierde terreno frente a la comprensión lectora y la escritura. Y aquí, en este texto, la obsoleta idea de memorizar pierde terreno frente a la comprensión lectora y la escritura. Bueno, esto tiene que ver mucho también con la nueva escuela mexicana, porque hay uno de los ejes articuladores, uno de los 7 ejes articuladores que se llama pensamiento crítico. Por eso se va a tomar o a retomar este pensamiento crítico en esta 7ª sesión de Consejo Técnico. Nos dice que el Ministerio de Cultura y Deporte de España quiere más pensamiento autónomo y menos memoria. Y sobre la EBAU, que es una prueba de acceso a la universidad, bueno, aquí nos comentan que la Universidad de Navarra, el 7% de los créditos totales pasan por los seminarios de grandes clásicos. Bueno, por ejemplo, hay grupos pequeños de 25 alumnos y bueno, dentro de lo que allá en España se llaman core curriculum o currículum esencial, eh, hay charlas, reflexiones sobre puntos de vista distintos que los alumnos deben defender. Entonces, para el Ministerio de Cultura y Deporte, pues nos dicen que es necesario que fomentemos el pensamiento crítico. Por su parte, José María Torralba, que es catedrático de Filosofía Moral y Política del Centro, él nos dice que la autonomía de razonar por uno mismo y también la trascendencia de valores como la humildad, lo minucioso y desde luego la valentía de exponer las ideas propias y no dar por seguro. Entonces, pues en esa parte o en esa área o en esa asignatura de filosofía moral y política del centro, pues están retomando también el tema del pensamiento crítico. Entramos en un mundo muy complejo, ahorita en el siglo XXI, entramos en un mundo muy complejo y tenemos que construir un ejercicio para distinguir lo verdadero frente a lo falso. Y esto implica también, bueno, esto implica también a la inteligencia artificial. De hecho, el riesgo que más se corre con la inteligencia artificial, pues es que ya no sabe uno si es cierto o es falso lo que muchos publican. Dice, las normativas cambian. Una democracia no es tal si faltan votantes. Con espíritu crítico, las empresas lo necesitan para ser creativos. El pensamiento crítico se tiene que trabajar porque las empresas buscan empleados o trabajadores con pensamiento crítico para que puedan ser más creativos y todo eso contribuye a incrementar la productividad. Bueno, y la inteligencia artificial requiere de esa mirada. Todas las nuevas compañías lo precisan. Pues yo les digo que incluso la inteligencia artificial, pues ya hay una alerta a nivel mundial porque el riesgo que se corre es de utilizar la inteligencia artificial, pues
en datos que no son ciertos, en datos que no son ciertos, y uno al emplearla, al utilizarla, bueno, pues tiene que tener esa ética y esa moral para discernir si lo que se publica es cierto o es falso. Educar la mirada crítica, en esa parte nos dice, esta es una lectura, otro experto pasa las páginas con una mirada crítica sobre la crítica. Dice, es cierto que se tiene el presentimiento real de que las universidades han desistido de la educación de pensamiento crítico en sus programas académicos. Hay universidades que no lo toman muy en cuenta, pero por ejemplo, Jesús Pérez Peña, que es el director del Aula Cultural Manuel Alemán de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en España, bueno, y el filósofo Gunther Andrés, bueno, recuerda Pérez Peña, que ya avisó de que la historia se juega en una situación del mundo denominada técnica y por lo tanto esta se convierte en la actualidad en el sujeto de la historia. Y todo esto se traduce como la predicción de la enseñanza basada en la adquisición de competencias orientadas a la empleabilidad en el mercado técnico y científico. Maestros, el pensamiento crítico, pues es un tema que se está tomando y retomando en la nueva escuela mexicana, es uno de los 7 ejes articuladores, aparte de la interculturalidad cultural, la inclusión, bueno, lo que ustedes ya conocen y ya manejan, el pensamiento crítico lo están utilizando. Y en términos de política, pues se usa mucho, o no se usa mucho el pensamiento crítico y la gente se va por propuestas, por promesas demagógicas, por propuestas o promesas demagógicas que en muchos casos, en la mayoría de los casos, pues no se pueden cumplir. Y hay quien asegura que las promesas de hoy son las mentiras del mañana. Las promesas de hoy son las mentiras del mañana y eso todo el mundo lo ve. Eso todo el mundo lo ve. Le seguimos aquí con el documento porque nos dice la proyección de la enseñanza basada en la adquisición de competencias orientadas a la empleabilidad en el mercado técnico-científico, pues a eso se traduce de alguna manera lo que nos dice aquí de que la historia se juega en una situación del mundo denominada técnica y por lo tanto esta se convierte en la actualidad en el sujeto de la historia. El pensamiento crítico no puede darse sin alguna forma de distancia y libertad frente al crecimiento económico y lo que podríamos llamar capitalismo cognitivo. El conocimiento ya no se oculta, como por ejemplo en El nombre de la rosa de Humberto Eco. En El nombre de la rosa de Humberto Eco, el conocimiento ya no se oculta. Y nos pone el ejemplo de este texto, El nombre de la rosa de Humberto Eco. ¿Qué pasaba en el texto o en la película El nombre de la rosa? Sean Connery fue el personaje principal y había por ahí un monje muy joven, que lo acompañó en toda la película. En esos tiempos se ocultaba el conocimiento porque a Sean Connery, digo, al monje, ¿verdad? En el nombre de la rosa, o lo habían contratado para que investigara porque los que estaban en ese convento de repente se morían, los encontraban muertos y nadie sabía qué pasaba. Resulta que había una biblioteca y los que entraban a esa biblioteca a escondidas, porque no estaba permitido, a escondidas, al momento de darle vuelta a las páginas de los libros, bueno, esas páginas de los libros tenían algo, alguna sustancia tóxica o algún veneno, que cuando hacían eso para darle vuelta a la página por página, pues se envenenaban y morían. Entonces, el conocimiento no estaba permitido en esos tiempos, a los que se refiere la película. No estaba permitido el conocimiento se escondía y no era accesible para todos. Le seguimos aquí.
porque pues sí, o sea, ustedes vean El nombre de la rosa de Humberto Eco, la película, el actor principal es Sean Connery, y bueno, está interesante esa película. Nos dice aquí que bueno, el conocimiento ya no se oculta como en El nombre de la rosa, en antiguos incunables, en antiguos incunables, yo creo que eran esos espacios, donde había textos, libros, información y estaban escondidos. Los medios digitales compiten con las palabras en papel o pantallas. Hay que conocer qué está pasando en el mundo en clave audiovisual y lectora. Hay que conocer qué está pasando en el mundo en clave audiovisual y lectora. Son lenguajes que se complementan. Esto, este, pues es lo que nos piden en la nueva escuela mexicana con los muchachos, que nosotros mismos como docentes tenemos que hacer la lectura de la realidad. En ese programa analítico que nos piden, fíjense, hay que hacer la lectura de la realidad en este programa analítico que nos piden como parte pues del programa sintético y como parte del plan de estudios 2022 de la nueva escuela mexicana. Hay que hacer una lectura de la realidad, hay que hacer un diagnóstico sociocultural o socioeducativo, y bueno, y hay que hacer todo un trabajo que este tema del programa analítico se retoma nuevamente en esta séptima sesión, porque en la sexta sesión no se tomó, y el tema del programa analítico no viene en el acuerdo 050424 que habla sobre los consejos técnicos escolares. En ese, el reglamento o documento de los consejos técnicos escolares, en el glosario solamente aparece el programa sintético, pero no aparece el programa analítico. Incluyeron un comité de planeación y evaluación dentro de los consejos técnicos que ya debe de estar formado, y ese comité de planeación y evaluación debe de hacer un programa de mejora continua con los 8 elementos que vienen, en el decreto del 15 de mayo del 2019, allá por el 17º transitorio, al final de ese reglamento para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos. Entonces, seguimos aquí con esto. Entonces, Eric Prats subraya que es profesor de Pedagogía Internacional de la Universidad de Barcelona, y este es el que nos dice que hay que conocer qué está pasando en el mundo en clave audiovisual y lectora, porque son los dos lenguajes que se comprometen. Y también se nos dice que hay que guiar en ese camino al espacio crítico. Hay que guiar en ese camino al espacio crítico corresponde al docente. El docente, estamos hablando a nivel de universidad, el docente tiene que guiar todo esto, toda esta formación de los alumnos hacia el espacio crítico. ¿Por qué les digo el docente? Bueno, porque les digo esto del pensamiento crítico en las universidades de España, maestros? ¿Por qué les comento esto del pensamiento crítico en las universidades de España? Porque en México, con la nueva escuela mexicana, bueno, la nueva escuela mexicana, la formación de todos, las niñas, niños, jóvenes y adolescentes en la nueva escuela mexicana va de los 0 a los 23 años, de los 0 a los 23 años, y todo el sistema educativo nacional debe de ser inclusivo. Así está en el artículo 3º de nuestra Constitución, en la fracción 2, en el inciso F, y hasta las universidades debe de llegar todo el sistema o todo el enfoque inclusivo de esta nueva escuela mexicana. No nada más es en educación básica, inicial, preescolar, primaria y secundaria, se tiene que dar a nivel media superior, en las preparatorias, nivel bachillerato y en las facultades. Entonces, lo que está pasando en España debe de pasar también en México. Habría que ver qué universidades en México, pues públicas o privadas, tienen o mantienen en sus planes de estudio, en sus currículas, el pensamiento crítico.
porque tienen que hacerlo. No se diga en las normales, como formadoras de docentes, deben de tener en su currícula programa de formación, un programa para formar a los estudiantes futuros docentes en el pensamiento crítico. Acuérdense que se reformó el artículo tercero y se publicó como decreto el 15 de mayo del 2019. Y después de ese decreto del 15 de mayo del 2019, vinieron tres leyes generales. La Ley General de Educación, la Ley General para para la carrera de las maestras y los maestros y la Ley General para la evaluación de la educación. De ahí nacieron la, la UCICAM y Mejoredo. Luego también hay tres estrategias nacionales que son de noviembre del 2019. Estas tres estrategias nacionales, bueno, una es la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva que no se ha cumplido, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, que no sabemos hasta dónde va avanzando, y la Estrategia Nacional para la Transformación de las Normales. Son tres estrategias nacionales. ¿Por qué les digo que la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva no se ha cumplido? Porque para que esa Estrategia Nacional se concrete, bueno, en sus niveles de concreción, viene pues un nivel territorial donde nos dice que en México tiene que haber un Consejo Nacional de Educación Inclusiva. Viene un contexto regional donde en cada uno de los estados tiene que haber un Consejo Estatal de Educación Inclusiva. Y viene un contexto escolar en donde nos dice esta estrategia nacional que en todas las escuelas debe de haber un programa de educación inclusiva, un programa de educación inclusiva. Y bueno, ya lo comenté, ya lo dije, ya lo publiqué. Entonces, al parecer, no hay nada de esto. Nadie conoce si hay un Consejo Nacional de Educación Inclusiva. Nadie conoce si en sus estados hay un Consejo Estatal de Educación Inclusiva. Y pues nadie conoce si en las escuelas hay un programa de educación inclusiva. Había programas por la mejora continua y ahora va a haber un programa de mejora continua que lo tienen que hacer los integrantes del comité de planeación y evaluación de los consejos técnicos de acuerdo a los nuevos lineamientos, pero en sí, concretando, esta estrategia nacional de educación inclusiva no ha concluido. Entonces, maestros, yo creo que aquí, pues yo creo que vamos a terminar, porque miren, aquí dice, por ejemplo, en los pupitres de ESADE, Bachelor in Transformation, líderes y impacto social, algo así como que líderes para la transformación y su impacto social. Bueno, esto incluye 3 horas semanales de clase de diálogo socrático. El diálogo socrático, pues todos han visto, todos han escuchado, o muchos han seguido, pues, a Sócrates, a Aristóteles, y bueno, y a Platón, no se diga, pero aquí el diálogo socrático, pues es el que nos hace referencia aquí. Nos dice que desde trascendentales dilemas como qué es la amistad o la justicia hasta la responsabilidad social de la IA, la responsabilidad social, éticamente social de la inteligencia artificial. Bueno, en la primera promoción matiza Cira Avenosa, que es profesora del Departamento de Política, Sostenibilidad e Innovación, que dura 4 años y aprenden a formular preguntas con valor, aprender a entender un mundo que hasta a Mafalda le resulta complejo. En este texto que pues está en inglés, yo no sé si es estudiantes para la transformación y su impacto social, eh, o líderes en educación transformacional y su impacto social. Bueno, aquí nos dice que ellos utilizan el diálogo socrático. Bueno, en Preparados para Preguntar, nos dice que allá por los años 80, en un instituto de Alcobendas, en Madrid, bueno, José Luis Fernández fue profesor de la actriz Penélope Cruz.
muchos conocen a Penélope Cruz, es una actriz que hace películas pues, muy buenas de acción, ¿verdad? La hemos visto muchos en algunas películas. Y él nos dice, José Luis Fernández, que es del Instituto Alcobendas en Madrid, fue profesor de ahí, bueno, fue profesor de Penélope Cruz, y él nos dice, a todos los chicos les enseñaba lo mismo, a razonar por su cuenta. Y transcurrido el tiempo, él mismo dirige la cátedra de Iberdrola de Ética Económica y Empresarial de la Universidad Pontificia, comillas. Y añade, José Luis Fernández, y añade, todo pensamiento es crítico, no puedes interactuar con los demás sin preguntar. Por ejemplo, a los profesionales les enseñamos el valor del escepticismo y a razonar sin prisas. Hay quienes le dicen a uno, no, yo no creo en esto, yo soy escéptico, yo no creo en eso, yo soy escéptico. Entonces aquí nos dice que a los profesionales les enseñamos el valor del escepticismo y a razonar sin prisas. Y a la vez todo, este entorno del chat GPT aún está lejos del ser humano. Todo este entorno del chat GPT aún está lejos del ser humano. ¿Por qué? Bueno, y él pregunta, cuando lo abren, les inquirimos a los chavales qué les pregunta primero la máquina. Y la máquina les pregunta, ¿qué quiero saber? Entonces, eso lo dicen los alumnos. Entonces, solo el hombre está preparado para preguntar. Las máquinas no. Eso se reconoce. Por eso se imparten talleres de debates sobre la palabra retorna a la Grecia clásica. Otra vez, por eso imparten talleres de debates donde la palabra retorna a la Grecia clásica. ¿Y cuál es eso de que la palabra retorna a la Grecia clásica? Bueno, están hablando del diálogo socrático. Están hablando del diálogo socrático. Maestros, ese es el video 647 relacionado con la educación, que es nuestra función. Y es un texto, el que compartí en mis redes, en imágenes, es un texto y este es un video como uno más de los materiales de apoyo, porque en otros países se está viendo el pensamiento crítico a nivel universitario. ¿Y cómo estamos en México? ¿Y cómo estamos en México? Porque este pensamiento crítico pues se está trabajando en las escuelas de educación básica. Un saludo para todos. Este es el video 647 y nos vemos en el siguiente video.